la meseta de Giza, Egipto. A primera vista es simplemente un museo al aire libre abrazado por un sol implacable. Un lugar donde el pasado está congelado en piedra y el presente bulle a su alrededor con cámaras y botellas de agua. El aire aquí es denso, pesado, cargado con el zumbido de autobuses turísticos, los gritos de los comerciantes y polvo milenario. Pero si te detienes, aíslas el ruido y simplemente miras. Miras con atención, puedes sentir algo más. Un silencio opresivo y aplastante que no viene de afuera sino de debajo de la tierra. Un zumbido de baja frecuencia que no registra los oídos sino el alma misma. Giza no es un museo, es la escena de un crimen contra la memoria, donde el cuerpo de la víctima es la verdadera historia de la humanidad. Los testigos son de piedra caliza y la investigación lleva milenios en marcha. Antes de pasar a la parte principal, nos gustaría pedir un poco de apoyo. Un me gusta y una suscripción serían lo mejor. Gaxielli. En el centro de esta investigación se encuentran 3 pirámides colosales, perfectas construcciones geométricas que apuntan al cielo con una precisión matemática que aún desconcierta a los ingenieros. Son las principales sospechosas, silenciosas y majestuosas. Pero el testigo principal, quien lo ha visto todo, yace a sus pies. Mira al este hacia el amanecer del equinoccio de primavera. Su cuerpo es el de un león, símbolo de fuerza primordial. Su cabeza es la de un hombre, símbolo de razón. Pero su rostro ha sido desgastado por el tiempo y quizás no solo por él. Su mirada está vacía, pero parece ver a través no solo del espacio, sino también del tiempo. La Gran Esfinge. La historia oficial, la versión que se enseña en cualquier universidad y se lee en cualquier libro de texto, es simple, elegante y lógica. Sostiene que esta estatua monumental, la más grande del mundo, fue tallada en una sola roca durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo alrededor del 2558 o 1132 d.C. Se cree que la orden fue dada por el faraón Kefren o Kefrón en griego. Fue el constructor de la segunda pirámide más grande. Su rostro, nos aseguran, es un retrato de este dios faraón. Y su función es clarísima. Es el guardián de la necrópolis, el protector místico de la ciudad de los muertos, donde reposaban los cuerpos de los grandes reyes, a la espera de su viaje al más allá. Esta versión es conveniente. Encaja perfectamente con la esfinge en la cronología aceptada, convirtiéndola en un artefacto comprensible y explicable, aunque grandioso. Se convierte en parte del desarrollo lineal y progresivo de la humanidad, desde las tribus primitivas hasta la gran civilización de los faraones. Pero el problema con esta versión es que se asemeja a una tapa de sarcófago mal ajustada. Hay demasiadas lagunas, demasiadas inconsistencias, demasiados hechos inconvenientes que deben ignorarse o descartarse por insignificantes. ¿Y si esta teoría coherente no fuera el resultado de un descubrimiento científico, sino el resultado de una decisión consciente? La decisión de simplificar, de adaptar la respuesta, y quizás de ocultar algo tan fundamental que su revelación amenaza con derrumbar todo el edificio de la historia moderna. La investigación de este misterio comienza con una pregunta sencilla, una que durante décadas nadie se atrevió a formular en voz alta en los pasillos del Museo de El Cairo, pero que se susurraba de boca en boca entre investigadores independientes, geólogos e ingenieros. ¿Qué esconde la esfinge no en su superficie, sino en sus profundidades? En el monolito rocoso sobre el que descansan sus enormes y desgastadas patas. Cualquier intento de obtener permiso oficial para una investigación científica seria sobre esta cuestión, para perforaciones, excavaciones, o para el uso de equipos geofísicos modernos, se ha topado invariablemente con un muro sólido e impenetrable. Durante décadas este muro estuvo personificado por un solo hombre, el Dr. Zahi Hawass.
El antiguo y todopoderoso jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, figura mediática con un invariable sombrero de Indiana Jones, fue durante décadas el principal guardián de la doctrina oficial. Con una confianza inquebrantable repetía el mantra: no hay cámaras secretas bajo la Esfinge, son meras fantasías. Cualquier intento de perforación es un crimen que destruirá el mayor patrimonio de Egipto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una reacción tan agresiva, casi de pánico ante la simple curiosidad científica? Arqueólogos de todo el mundo excavan constantemente al pie de estructuras antiguas. ¿Por qué es aquí, en el lugar más misterioso del planeta, donde la ciencia se equipara con el vandalismo? El miedo es lo que impulsa estas prohibiciones. El miedo a que el estrecho haz de luz de la cámara de una sonda sumergida en el pozo ilumine algo que extinga para siempre la luz de la historia oficial. Para comprender qué temen tanto encontrar, debemos remontarnos a la primera mitad del siglo XX, a un hombre que no era ni arqueólogo ni historiador. Se llamaba Edgar Cayce y era un modesto fotógrafo de Kentucky, pero el mundo lo conocía por otro nombre: el profeta durmiente. Cayce poseía una habilidad asombrosa. Al entrar en un estado de trance profundo, pudo acceder a información inaccesible en su estado normal. Realizó miles de diagnósticos médicos precisos de personas que nunca había visto y predijo. La evidencia era abrumadora. La Esfinge fue tallada mucho antes de este cambio climático. Su edad mínima no era de 4.500 años, sino de al menos 7.000 años. Y más probablemente, dada la profundidad de la erosión, de 10.000 o incluso 12.000 años. Era contemporánea a la misma era descrita por Edgar Cayce. Era un monumento que había sobrevivido al gran diluvio. La reacción del establishment científico era predecible. OST y Shock fueron sometidos a un aluvión de críticas. Fueron acusados de pseudociencia, amateurismo y sensacionalismo. Zahi Hawass ridiculizó públicamente sus conclusiones, declarando que estos geólogos no entendían nada de arqueología. Pero ni un solo crítico fue capaz de refutar su argumento principal: los hechos geológicos. En lugar del debate científico, recurrieron a la fuerza administrativa. A Robert Schoch se le negó el acceso al monumento. El tema de la erosión hídrica de la Esfinge se volvió tabú, pero ya era demasiado tarde. El genio había salido de la botella. A principios de la década de 1990, impulsada por una ola de interés en este tema, la American Shore Foundation obtuvo permiso para realizar investigaciones geofísicas no invasivas alrededor de la Esfinge. Un equipo dirigido por el geofísico Thomas Dobecki llegó a Egipto. Su método era sencillo. Colocaron sensores geófonos en el suelo y luego generaron pequeñas vibraciones sonoras golpeando una placa metálica con un mazo. Al analizar la sincronización y el patrón de las ondas sonoras reflejadas, pudieron cartografiar la densidad subterránea, identificando cualquier vacío o anomalía oculta. Fue como un ultrasonido para el planeta. Trabajaron durante varias semanas cubriendo metódicamente toda el área alrededor de la Esfinge con sus instrumentos, y los resultados superaron incluso las expectativas más descabelladas. Justo donde Cayce había predicho entre y debajo de las patas delanteras del monumento, los instrumentos detectaron una gran anomalía. Era una señal clara e inequívoca de una cavidad artificial. Era perfectamente rectangular, de aproximadamente 9 por 12 metros, a una profundidad de unos 8 metros bajo el lecho rocoso. La naturaleza no crea tales objetos. Era una habitación. Una sala de registros. Pero eso no era todo. El equipo de Dobecki descubrió varias anomalías más similares a estrechos túneles que se extendían desde esta cámara en varias direcciones, incluyendo hacia la Gran Pirámide. No se trataba solo de una sala, sino de todo un complejo subterráneo. Cabe destacar que no fueron los primeros. En 1987, un equipo de la Universidad Waseda de Japón
utilizando un georradar GPR, también descubrió huecos bajo la alcancía, incluyendo una cavidad bajo la pata izquierda y un túnel que conducía hacia la pirámide de Kefren. Sus datos también fueron ignorados. Ahora, con los hallazgos de Dobeki, la evidencia se volvió irrefutable. La noticia del descubrimiento debería haber causado sensación mundial. En cambio, fue enterrada. Tan pronto como los informes preliminares llegaron a las autoridades egipcias, el permiso para continuar los trabajos fue revocado de inmediato. Se ordenó al equipo de Dobeki que empacara su equipo y abandonara el país. El comunicado oficial afirmaba que los datos no eran concluyentes y probablemente se debían a grietas naturales en la roca. Sin embargo, cualquier cavidad con una forma perfectamente rectangular y esquinas perfectamente rectas no puede ser una grieta natural. Se impuso una moratoria indefinida a cualquier investigación posterior en la zona. La puerta que se había abierto brevemente fue cerrada con pestillo, pero hay otras pistas que la ciencia oficial prefiere ignorar. Una de las más evidentes es la llamada Estela del Inventario. Este artefacto fue encontrado en Giza en el siglo XIX por Auguste Mariette, en un pequeño templo junto a la Gran Pirámide. La estela lleva una inscripción que afirma que el faraón Keops, el griego Keops, constructor de la Gran Pirámide, ordenó construir el templo en honor a la diosa Isis. Pero lo más impactante de este texto es la frase que afirma que la Esfinge y la Gran Pirámide ya existían mucho antes de Keops. El texto afirma directamente que Keops descubrió estas estructuras, no las construyó, sino que simplemente las inventarió. Esta estela es un documento antiguo directo que refuta toda la cronología oficial. Entonces, ¿qué hicieron los egiptólogos? Simplemente la declararon una falsificación tardía creada por sacerdotes de la dinastía 26, 2000 años después, para glorificar su templo. Una explicación conveniente que permite borrar un hecho inconveniente de la historia. Pero, ¿por qué sacerdotes de un período posterior necesitarían disminuir la grandeza de uno de los faraones más famosos, afirmando que no construyó, sino que simplemente descubrió los monumentos más grandiosos? Esto es ilógico, a menos que estuvieran registrando la verdad transmitida de generación en generación. El historiador griego Heródoto, quien visitó Egipto en el siglo V también escribió sobre misteriosas estructuras subterráneas en Giza. Mencionó que los sacerdotes le hablaron de pasajes subterráneos, construidos por los constructores de las pirámides, y de cámaras que contenían registros de su historia y conocimiento. Su testimonio también suele descartarse como cuentos de hadas y rumores. Pero cuando demasiadas fuentes independientes, profetas geólogos, geofísicos, artefactos antiguos e historiadores antiguos apuntan al mismo punto, deja de ser una coincidencia. Se convierte en un patrón de ocultamiento. Pero este ocultamiento sistemático de la verdad condujo al nacimiento del Proyecto Patrimonio. No es una organización ni una fundación. Es una sociedad secreta, una red de individuos con ideas afines repartidos por todo el mundo. Incluye ingenieros de Silicon Valley, financieros de Wall Street, historiadores expulsados de universidades por sus opiniones heréticas e incluso exagentes de inteligencia expertos en operaciones encubiertas. Los unía la convicción de que el secreto de la Esfinge era demasiado importante como para dejarlo en manos de políticos y académicos dogmáticos. Decidieron hacer lo que nadie más se había atrevido a eludir, las restricciones oficiales, y escudriñar el Salón de los Registros. Los preparativos duraron casi 10 años. Fue una operación sacada de una novela de espías. Actuaron como un servicio secreto, planeando una misión en territorio enemigo. Con fondos de donantes anónimos que compartían sus objetivos, adquirieron el equipo más avanzado,
Una plataforma de perforación compacta con tecnología de cavitación ultrasónica capaz de cortar roca casi en silencio. Una sonda flexible de fibra óptica con una cámara de ultra alta resolución, un escáner láser y un conjunto de sensores. Todo esto se importó a Egipto poco a poco camuflado como equipo para la exploración geológica de yacimientos petrolíferos. Al mismo tiempo se trabajaba para crear el mapa 3D más detallado del espacio subterráneo de la meseta. Obtuvieron acceso a datos de satélites espía, capaces de realizar escaneo microgravimétrico, que detecta los más mínimos cambios en el campo gravitacional causados por los vacíos subterráneos. Superpusieron estos datos a antiguos sismogramas de Dobeki y a los resultados de expediciones japonesas y francesas. Como resultado apareció en sus pantallas una imagen completa del complejo subterráneo. Vieron no solo la cámara principal, sino también una red de túneles que la conectaban, y encontraron su objetivo, el punto de entrada. Una pequeña y anodina dependencia apartada de las principales rutas turísticas. Según sus cálculos, uno de los conductos de ventilación o técnicos que conducían a la sala principal discurría justo debajo. El último y más difícil elemento fue el hombre de El Cairo. Tardaron años en encontrarlo. No era un funcionario corrupto, sino un auténtico patriota egipcio, un alto cargo de seguridad del Ministerio de Antigüedades. Un hombre que toda su vida había sentido que la historia oficial de su país era una mentira y que estaba cansado de ser su guardián. No pidió dinero, solo pidió que si tenía éxito la verdad se hiciera pública. Fue él quien abrió la ventana. 3 horas sin luna. 3 horas hasta que las cámaras del sector requerido se apagaran y las patrullas de seguridad se redirigieran ante una falsa alarma. 3 horas para cambiar la historia. Y entonces llegó la noche. Una pequeña camioneta con un cartel que decía «Reparación eléctrica» se detuvo frente a ese mismo edificio. Salieron varios hombres con overoles. Nadie les prestó atención. Dentro, en absoluto silencio y oscuridad, instalaron su equipo. Todos sabían cuál era su función, cada tornillo, cada cable estaba en su lugar. La tensión era casi insoportable. Cualquier sonido extraño, cualquier patrulla perdida, y todo terminaría en desastre. Dirigieron el taladro a un punto preciso. Su objetivo no era la habitación en sí, sino el estrecho canal de servicios públicos que había encima, que habían visto en los escáneres. Era más seguro y tranquilo. La computadora calculó la trayectoria. El ángulo era de 47,8 grados y la profundidad de 5,6 metros. El operador introdujo los datos. El letrero verde de «Listo» se iluminó en la pantalla. El equipo intercambió miradas. No había vuelta atrás. Se encontraban en el umbral del mayor descubrimiento de la historia o en el umbral de una prisión egipcia. Había llegado el momento de la verdad. En absoluto silencio, bajo la mirada indiferente de estrellas de 36,000 años de antigüedad, presionaron el botón de inicio. Un zumbido agudo y apenas audible rompió la quietud de la noche. No era el rugido de un taladro, sino más bien un sonido sentido que oído. Una vibración que atravesó el suelo de hormigón y las suelas de las botas. El taladro sónico comenzó a funcionar. Líneas verdes de telemetría se desplazaron por la pantalla del portátil, la única fuente de luz de la habitación. Profundidad 1,2 metros. Densidad de la roca 2,4 gramos por centímetro cúbico. Temperatura del cabezal del taladro 68 grados Celsius. Todo estaba normal. El equipo contuvo la respiración observando las cifras como cardiólogos observando un corazón durante una operación compleja. Cada centímetro perforado en el monolito de roca era un viaje a través de milenios. La noche del desierto era engañosamente silenciosa. Sus sensores sísmicos ultrasensibles colocados alrededor del perímetro captaban cada crujido.
Y entonces en la pantalla del operador, junto a los datos de perforación, apareció un oscilograma alarmante. Microvibraciones, rítmicas, acercándose. Alguien caminaba o conducía. El líder del equipo dio al instante una orden silenciosa. El taladro se congeló. Se cortó la electricidad. La sala se sumió en una oscuridad primordial rota solo por la tenue luz de las estrellas a través de la ventana. Se congelaron transformados en sombras con la audición agudizada al extremo. Un todoterreno ligero. Una patrulla de seguridad nocturna, desviándose de la ruta prescrita por su hombre interior, pasó lentamente junto a la estructura. Los faros se deslizaron por la pared, iluminando las figuras congeladas por una fracción de segundo. El corazón de cada uno pareció detenerse, pero la patrulla pasó de largo. Permanecieron inmóviles unos minutos más, escuchando el sonido del motor que se desvanecía. El peligro había pasado. Se había perdido un tiempo precioso, pero la misión continuaba. A una profundidad de 3 metros, el sonido cambió. El estruendo se hizo más agudo, más intenso. Un indicador rojo parpadeó en la pantalla del operador y la densidad de la roca aumentó bruscamente. 3,8 gramos por centímetro cúbico. Era una capa de basalto negro o granito no visible en los mapas geológicos. Un obstáculo imprevisto. Si el taladro se rompía allí, la misión sería un fracaso. El operador, sin apartar la vista de la pantalla, comenzó a cambiar la frecuencia de vibración, buscando la resonancia que haría que esta capa resistente se desmoronara. Los segundos se arrastraban como horas. Finalmente, tras una espera agonizante, la densidad volvió a descender, la barrera se rompió. Y entonces, a la profundidad estimada de 5 o 6 metros, ocurrió lo que habían estado esperando. El sonido del taladro cesó. Las lecturas de densidad bajaron a 0. El sensor de presión registró una caída brusca. Una brecha, un vacío. Habían atravesado el techo de un estrecho canal técnico. Un silbido leve apenas perceptible, el aire sellado en el canal durante milenios salió disparado. El analizador de gases, que inmediatamente tomó una muestra, mostró datos increíbles. Contenido de argón, 4,8%, menos del 1% en la Tierra, casi ausencia total de vapor de agua y 0 microorganismos. Esta atmósfera fue creada artificialmente para la conservación. Ahora comenzaba la etapa más delicada. Se retiró la plataforma de perforación. En su lugar había un operador con un cable finísimo hecho de fibra óptica reforzada. En su extremo, como una piedra preciosa, descansaba la sonda Argus. Era una obra de arte de la ingeniería. Una carcasa de titanio del tamaño de un dedo ocultaba una cámara capaz de ver un escáner láser 3D y un analizador atmosférico en completa oscuridad. Lentamente, centímetro a centímetro, Argus comenzó su descenso a la historia. Una imagen apareció en el monitor principal. Primero se acababan de perforar paredes perfectas de un pozo. Luego la sonda emergió en un espacio pequeño y completamente oscuro. Este era el mismo canal técnico. Su sección transversal era perfectamente cuadrada de 1 metro por 1 metro. Las paredes no eran de piedra tosca, sino del mismo material negro pulido que luego verían en la sala. Ni una sola grieta ni un solo defecto. Pero con el zoom al máximo la cámara reveló algo increíble. La superficie de las paredes estaba cubierta por una red de líneas microscópicas, grabadas formando un patrón complejo que recordaba a una placa de circuito. Este canal era más que un simple pasaje. Era parte de alguna máquina. La sonda avanzó hacia el canal desenrollando un fino cable tras ella. El contador de distancia en la pantalla contaba los metros. 10, 20. De repente, el sensor de campo electromagnético de la sonda cobró vida mostrando un campo débil pero estable. Algo en las profundidades seguía activo. A 30 metros el canal se bifurcó.
Sus escaneos no dieron una respuesta clara sobre qué camino tomar. Tuvieron que tomar una decisión intuitiva. Eligieron el camino de la izquierda. La tensión aumentó. ¿Y si era un callejón sin salida? Pero después de 7 metros el canal se fusionó de nuevo con el de la derecha y apareció un hueco. Habían tomado la decisión correcta. El canal terminó abruptamente. La cámara emergió en un vasto espacio abierto. Argus flotaba en una oscuridad primordial. El operador encendió la iluminación infrarroja. Lo que lentamente emergió en la pantalla fue como un sueño. Estaban observando una gigantesca sala, cuyo tamaño excedía todo lo que los sismógrafos habían mostrado. El escáner láser comenzó a funcionar y un modelo tridimensional comenzó a aparecer en el monitor cercano. Tenía 22 metros de largo, 12 metros de ancho y 8 metros de alto. Proporciones de proporción áurea perfectas. Pero lo más asombroso era la atmósfera. Los sensores mostraron una ausencia total de polvo. La temperatura se mantuvo estable en 18 grados Celsius, mientras que arriba en el desierto rozaba los 40. Una tecnología desconocida había mantenido el microclima ideal allí durante eones. La cámara inició una lenta vista panorámica y cada fotograma fue una revelación. Las paredes, el suelo, el techo, todo estaba hecho de un único material negro sin costuras que no reflejaba la luz, sino que parecía absorberla creando una sensación de profundidad infinita. La arquitectura era extraña. Las esquinas no eran ángulos rectos, sino redondeadas a lo largo de una curva matemática perfecta. El suelo no era plano, sino que se inclinaba ligeramente hacia el centro como una lente gigante. El sensor acústico no captó eco. El material de las paredes absorbía por completo el sonido creando un silencio absoluto y opresivo. A lo largo de las paredes estantes tallados en el monolito se alzaban en ordenadas filas conteniendo tesoros cuyo valor no podía medirse en dinero. La cámara enfocó el primer sección. Cientos de varillas cilíndricas de cristal translúcido de color blanco lechoso se almacenaban aquí. Emitían su propio brillo frío y uniforme bañando el nicho con una luz fantasmal. Con el aumento máximo, se podían ver patrones de luz en movimiento que semejaban redes neuronales dentro de los cristales. No eran simples fuentes de luz, eran dispositivos en funcionamiento, posiblemente computadoras cuánticas, cuyos cálculos habían durado 36.000 años. La siguiente sección. Aquí yacían pilas de láminas metálicas ultrafinas similares al oro, pero con un brillo de platino. El análisis espectral realizado por Eliezer de la sonda reveló un resultado increíble, una aleación a base de iridio y osmio, los metales más densos y refractarios de la Tierra, con una mezcla de elementos transuránicos estables desconocidos para la ciencia. Las láminas no estaban grabadas con letras, sino con diagramas complejos. Tras un análisis posterior, el equipo se daría cuenta de que se trataba de dibujos de varias capas. La capa superior era un mapa astronómico. El del medio es un diagrama de un dispositivo que opera según los principios de oscilaciones de vacío de punto cero. El inferior es una descripción matemática de las leyes que lo rigen. Y aún hay más. Profundos nichos albergaban grandes cristales azul oscuro perfectamente tallados. Cuando la luz de la cámara los iluminaba desde cierto ángulo, hologramas tridimensionales destellaban y giraban lentamente en su interior. Era una biblioteca de imágenes historia congelada. Un holograma mostraba la Tierra desde el espacio, pero con diferentes contornos continentales, un enorme continente en el Océano Pacífico, otro en el Atlántico. Otro era un modelo detallado del cuerpo humano, pero con 12 cadenas de ADN activas. Un tercero representaba la construcción de una ciudad colosal, con edificios flotando en el aire y vehículos moviéndose sin motores visibles.
Un cuarto mostraba criaturas humanoides de diferentes alturas y especies, una al lado de la otra en paz y armonía. Era un archivo que desafiaba todas nuestras nociones del pasado. Pero el objeto principal se alzaba en el centro de la sala. Un complejo modelo mecánico del universo Areria giraba lenta y silenciosamente sobre un enorme pedestal cúbico. Sus esferas y anillos de diversos metales y cristales se movían a lo largo de trayectorias imposibles, levitando en el aire sin ningún soporte visible. En el centro, una esfera de un material parecido al vidrio esmerilado pulsaba, emitiendo una luz blanca constante. Esto no era un sistema solar, era un modelo de algo mucho más complejo, quizás multidimensional. Los sensores de la sonda registraron que la esfera central emitía no solo luz, sino también un flujo de neutrinos modulado, y toda la estructura generaba un campo gravitatorio potente pero estable a su alrededor. Esto no era solo un dispositivo, era una máquina, quizás un motor que impulsaba todo el complejo. Y finalmente la cámara se elevó. El techo. Toda su superficie era un mapa increíblemente detallado del cielo estrellado. Pero las constelaciones estaban desalineadas. El programa de modelado astronómico, en el que el equipo introdujo los datos del escáner 3D en tiempo real, produjo un resultado que provocó escalofríos. Para que las estrellas sobre Giza se vieran exactamente así, tuvieron que retroceder 36.450 años. Pero eso no era todo. El mapa mostraba estrellas invisibles a simple vista desde la Tierra. Además, señalaba exoplanetas que orbitaban estrellas distantes cuya existencia solo descubrimos en décadas recientes. Y lo más extraño de todo, en la constelación de Orión, donde conocemos la famosa nebulosa, había una enorme mancha negra en el mapa, una zona borrada deliberadamente, como una advertencia. El silencio reinó en el pequeño edificio técnico, al borde de la meseta de Giza. La emoción inicial del descubrimiento dio paso al asombro y luego a un miedo casi primario. Los miembros del equipo observaron la imagen en el monitor y se dieron cuenta de que estaban mirando al abismo. Habían encontrado el Santo Grial, pero ¿qué hacer con él ahora? La operación estaba completa. Se recuperó la sonda Argus. El pozo fue sellado con un material compuesto que, tras endurecerse, se volvió indistinguible de la piedra caliza circundante. El equipo borró todo rastro de su presencia. Una hora después, desaparecieron en el crepúsculo de El Cairo. En 24 horas se encontraban en diferentes continentes, cada uno con su propia pieza del archivo cifrado. Comenzaron meses de trabajo secreto y febril. Reunieron al mejor equipo de analistas trabajando en completo aislamiento. Lingüistas físicos, teóricos, astrofísicos, genetistas. Cada uno recibió solo un fragmento de datos sin comprender el panorama general. Gradualmente, pieza por pieza, se reveló la increíble verdad. Mediante una red neuronal, los lingüistas lograron encontrar la clave del lenguaje de los constructores. No era un lenguaje como lo entendemos, sino un sistema multidimensional en el que cada símbolo describía un objeto a través de sus propiedades físicas fundamentales. Pudieron traducir varias frases de uno de los pergaminos metálicos. La traducción fue hecha a máquina, carente de poesía, pero su significado era claro. Este archivo fue creado por la raza progenitora. Somos los guardianes del conocimiento de los 5 ciclos anteriores. Nuestra cuna no es este sistema. Vinimos aquí para sembrar vida y verla crecer. La información de esta sala es un legado para quienes logren suficiente. Se requiere un nivel específico de conciencia para encontrarlo. Úsalo sabiamente. Cuidado con el gran purificador que viene de más allá del cinturón oscuro, señalando la región borrada de Orión mientras la espiral de la galaxia completa su revolución. Él es el filtro que separa a las razas sabias de quienes han elegido el camino de la autodestrucción a través de la desarmonía. Tu ADN es la clave.
Nuestros dones yacen latentes en tu interior. Despiértalos mediante la resonancia armónica. Los genetistas, tras estudiar los hologramas de ADN, han concluido que el genoma humano es una versión simplificada de una estructura mucho más compleja. Gran parte de nuestro ADN basura resultó ser genes archivados y latentes responsables de la longevidad, las habilidades telepáticas y la capacidad de regeneración. Fuimos diseñados con un potencial increíble, pero fue desactivado. Los físicos, al analizar los planos, se dieron cuenta de que la tecnología de los ancestros no se basaba en la combustión de la materia, sino en la manipulación de las vibraciones y resonancias del espacio-tiempo. Podían extraer energía del vacío, manipular la gravedad y viajar doblando distancias en lugar de conectarlas. Para el equipo del Proyecto Legado, el mundo se derrumbó. Comprendieron que toda la historia, la religión y la ciencia de la humanidad no eran más que intentos de niños amnésicos por explicar un mundo construido sobre las ruinas de la civilización de sus padres. Comprendieron por qué este secreto se había guardado con tanto celo. Este conocimiento era demasiado peligroso para nuestro nivel de desarrollo. Imaginen qué sucedería si la tecnología de la energía libre cayera en manos de nuestros gobiernos. Colapsaría la economía mundial basada en el petróleo y provocaría guerras por el control de esta nueva tecnología. Y si el conocimiento de genes latentes condujera a la creación de una nueva raza de superhumanos y a un nuevo fascismo genético, comprendieron que Zahi Hawass y quienes lo respaldaban podrían no ser villanos. Quizás eran guardianes, miembros de una sociedad secreta que quizás se remontaba al sacerdocio del antiguo Egipto, cuya tarea era proteger a la humanidad del conocimiento prematuro. No ocultaban la verdad, nos protegían de ella, y el equipo del Proyecto Legado acababa de descifrar la clave. Se enfrentaron a un dilema imposible. Opción 1. Publicarlo todo. Mostrar al mundo evidencia irrefutable. Esto llevaría al caos, guerras y posiblemente al fin de la civilización. Pero sería justo. Opción 2. Destruir todos los datos. Borrar el registro, olvidar lo visto. Esto preservaría la estabilidad, pero condenaría a la humanidad a una mayor ignorancia y tal vez a repetir el destino de civilizaciones anteriores que no pasaron el filtro del gran purificador. Opción 3. Convertirse en los nuevos guardianes. Ocultar el conocimiento y observar en silencio. Eligieron el cuarto camino, el más difícil. El camino de la evolución guiada. Decidieron no publicar nada directamente. En cambio, crearon una fundación anónima con recursos prácticamente ilimitados. Comenzaron a financiar investigación científica sólida en genética física del punto cero y la teoría de la conciencia. Comenzaron a filtrar anónimamente ideas y conceptos a escritores de ciencia ficción, cineastas y artistas para preparar el inconsciente colectivo de la humanidad para los cambios venideros. Decidieron no darnos pescado, sino enseñarnos lentamente a hacer una caña de pescar. Es un plan de un siglo. Uno de los miembros del equipo, el ingeniero que pilotó la sonda, ahora se sienta en la terraza de su casa con vistas a la metrópolis de noche. Millones de luces, el zumbido del tráfico, la vida latente abajo. Una civilización frágil, hermosa e ingenua, inconsciente de su verdadero legado y del reloj cósmico que avanza inexorablemente. Mira al cielo, a la constelación de Orión, que para él ya no es solo un puñado de estrellas, sino una cicatriz, el recordatorio de una amenaza cósmica. No se siente un héroe. Se siente como un adulto obligado a ocultar herramientas peligrosas a los niños, sabiendo que algún día aún tendrán que aprender a usarlas. La historia del Salón de los Registros no terminó esa noche en Giza. Apenas comenzaba. El descubrimiento ha evolucionado de una pregunta arqueológica a una pregunta moral y filosófica.
¿Qué es la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? Y estamos listos para encontrarnos con nuestros creadores y nuestro destino. Estas preguntas finales ahora no se dirigen a la Esfinge, sino a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la resonancia armónica que puede despertar nuestro ADN? ¿Es el sonido, la meditación, un sentido de unidad? ¿Qué es un gran purificador? ¿Un asteroide? ¿Un estallido de rayos gamma del centro de la galaxia? ¿O algo aún más extraño? ¿Y qué haremos cuando los genes latentes en nuestro interior comiencen a despertar? La búsqueda del salón de los registros ha terminado, pero la búsqueda de nosotros mismos apenas comienza. Y quizás la clave de los archivos de nuestros ancestros no se encuentre bajo las arenas de Egipto, sino dentro de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos los que vieron este episodio hasta el final. Su apoyo, sus me gusta y sus suscripciones son muy importantes para nosotros. Y no olviden activar la campana para mantenerse al día con las últimas noticias y no perderse ningún nuevo video.